¿Cómo le va a todos? Muy buenas noches, nuevamente reemplazando a mi querido amigo Gustavo Silvestre. El hashtag de hoy, los rompeveda. En este caso, Macri rompió la veda. Juan Morino amplía. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Gallego, buenas noches. Así es, los rompeveda, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, anduvieron hoy recorriendo algunas obras y hasta se pararon a dar discursos pese a que la veda electoral para actos de gobierno comenzó ayer. Más que una picardía, directamente una violación a las reglas de juego. Fernando, el dólar también en la campaña. El dólar en la campaña lo venimos comentando, el Banco Central está haciendo ventas muy fuertes del dólar futuro, quiere que el dólar se mantenga calmo, por lo menos hasta las PASO. Después vamos a ver qué es lo que pasa porque hay una presión muy fuerte de los fondos de inversión que ya están preparándose para levantar vuelo, Antonio. Y tenemos un halcón en Buenos Aires, Pedro Brigger lo amplía. Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el exdirector de la CIA, actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pasó por Buenos Aires y la pregunta es si está logrando que la Argentina y otros países de la región estén alineados con la política exterior de los Estados Unidos. Y esto fue en la ruta provincial 51, esto es en Olavarría. Allí estuvieron Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Y ustedes saben que hay una ley que hay que cumplir, que manifiesta que los gobiernos no pueden ni deben inaugurar obras durante la campaña desde un tiempo hasta la PASO. En este caso, Macri y María Eugenia Vidal estuvieron en Olavarría. Escuchemos qué decía el presidente Mauricio Macri. Este es el país que está en marcha. Esta es la Argentina que está cambiando las cosas de raíz. Y como todas las cosas que cambian de raíz cuestan. Claramente, no se hacen de un día para el otro. Como ellos saben, los muchachos saben que esta ruta no se hace de un día para el otro. Y si se quiere hacer bien, y no hay que hacerla no sé cuántas veces como pasó con la 6, hay que tomarse su tiempo y hacerlo con profesionalismo, con seriedad, sin mentiras, sin trampa, sin robarse unos centímetros. Así que gracias María por invitarme a compartir esta obra que estás haciendo acá en la provincia, que la confianza que yo tengo en María Eugenia, en su equipo, es absoluta, es incondicional, y eso te ayuda enormemente a delegar, a sumar, a compartir ideas, a usar toda la energía en construir, y no en andar dividiendo y especulando. Acá no se especula, acá somos un equipo que ponemos todo por los argentinos porque amamos este país. Y estamos juntos con Juan Morini, y esto tiene que ver, Juan, con que, digamos, nadie respeta la veda electoral, porque... No, totalmente, y además, Gallego, lo interesante de todo esto es que comenzaba ayer recién la veda, y Macri tiene planificados muchos actos como este del día de hoy. Lo cierto es que la veda rige para actos de gobierno como inauguraciones de obra o presentaciones de obra. ¿Qué es lo que me dijeron fuentes allegadas a Casa Rosada hace instantes nada más cuando nosotros consultamos por este tema? Decían, bueno, estaban haciendo una inspección, estaban revisando el avance de esta obra en la ruta provincial 51 allí en Olavarría. Bueno, realmente si vos te parás con un micrófono, gente alrededor, y hablás del pasado, del futuro, del presente de las obras, de cómo está cambiando el país, etcétera, estás haciendo un acto proselitista directamente. Estás en campaña. Estás en campaña, totalmente. Bueno, todos juegan al límite. Por lo general, históricamente sucedió así. Ahora, lo de Macri ya directamente es una violación infraganti de la veda electoral. Realmente muy impresionante. De ahí se fue para Azul hacia el Hospital de Niños, también con la gobernadora María Eugenia Vidal, y sucedió algo muy particular. Hay un percance muy complejo, ¿no? Hubo una mujer que estaba con su hija y que le gritó a Macri algo así como "nos dejaste sin trabajo", y siguió de un insulto. Aclaremos, Juan, que esto es por la fábrica militar de Azul. Fanazul, exactamente. Fanazul, que despidieron cantidad de empleados y la cerraron prácticamente. 250 empleados. Y la cerraron. Quedó cerrada, así es. Que era superavitaria, aclaremos, porque no daba déficit. La señora es la mujer de uno de los ex trabajadores de Fanazul, lamentablemente despedidos. La detuvieron por gritarle al presidente, en un hecho realmente casi sin precedentes, digamos, porque el gobierno vive hablando de la libertad de expresión. Bueno, evidentemente lo incomodó y mucho a Macri que le gritaran eso, y es también una demostración de cara al futuro, ¿no? Si vas a un acto y le gritas al presidente, te va a pasar eso, te van a detener, exactamente. Vamos a Córdoba
Alberto Fernández se encuentra en la provincia de Córdoba. Como dice el título, un paso de las PASO. En este caso está reunido con intendentes, legisladores nacionales, provinciales. En instantes, un acto en la provincia de Córdoba, donde será el principal orador Alberto Fernández, precandidato a presidente, junto a Cristina Fernández de Kirchner, que dicho sea de paso se encuentra en Mar del Plata, ¿no? Así es, presentando sinceramente. Bueno, recordemos que Alberto Fernández se juntaba hoy con intendentes y legisladores de la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a entrar en una polémica que realmente es fuerte. Digamos, es muy feo hacer periodismo de periodistas, pero también hay una realidad que hay posiciones tomadas que provoca una falta de respeto al interlocutor. Todos los colegas, todos, absolutamente todos, hemos hecho nota con políticos, personas que no son de nuestro agrado, que pensamos completamente diferente, tenemos visiones totalmente opuestas en cuanto a la realidad de la Argentina. A mí, en lo personal, me encantaría tener enfrente, entrevistar al presidente Macri, a María Eugenia Vidal, a Eduardo Amadeo, y cantidad de legisladores y miembros del oficialismo. Pero hay un tema que es una línea que no se puede pasar, que es el respeto, la falta de respeto. El respeto por las ideas del otro, más allá de los disensos. Quizás con muchos no tenés consensos, pero la falta de respeto es inadmisible para cualquiera, para entrevistado y entrevistador. Veamos lo que ocurrió hoy con Mario Pereira en una entrevista que consiguió Alberto Fernández en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ustedes se unen a un vicepresidente que está preso, condenado, a una mujer que tiene 13 causas, a ministros que están detenidos, a toda esta clima de corrupción? ¿A quiénes me uno yo? A toda esta gente. No, no es verdad lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Me está hablando como opositor y lo entiendo. Pero la realidad es que no es verdad lo que te dice. Y que lamentablemente tergiversa todo. Mire, los que se han corrompido, que se hagan cargo de la corrupción. Y que respondan. ¿Un gobierno? ¿Y si me dejas terminar una? No, ¿Me dejas terminar una bueno, respuesta? Pero es que usted está mintiendo. No, yo no miento, ustedes están mintiendo. No, yo no. Ustedes están mintiendo. Usted- Déjeme terminar. Yo entiendo que usted no me quiere, pero por lo menos disimúlelo. Mire, igual le voy a contestar todo. Mire, yo los que se han corrompido, que se hagan cargo de la corrupción. Y yo no voy a hacer nada por impedir que sean juzgados. Nada, absolutamente nada. Por eso da lo que es el respeto. A ver, cuando uno ha estado en coberturas complejas y se ha enfrentado con, en mi caso, los cara pintada, por ejemplo. Entre Rico y yo, en el medio hay un abismo. Me he tocado entrevistar a Seineldin, entre él y yo hay un abismo, pero siempre hubo un respeto. El único límite que uno puede agarrar y pasar la valla es cuando está en juego la república, la democracia, las instituciones. En aquel momento estaban en juego y uno quizás se ponía un poco más agresivo con los cara pintadas. Pero siempre, cuando se trata de un candidato, un precandidato, un presidente, los reportajes, por más que uno piense diferente, son en el marco del respeto. Porque, por ejemplo, hay formas de preguntar. Yo puedo preguntarle a Alberto Fernández, ¿y las causas de corrupción? Puedo preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner por sus procesos. Se lo puedo preguntar, pero siempre en un marco de respeto. Voy a aceptar la respuesta de ella. Siempre está la repregunta. En base a lo que contesta, uno puede repreguntar. Pero reitero, siempre está el respeto. A mí me ha tocado entrevistar a Viñone, por ejemplo. A Viñone. A Astiz, cuando se termina la causa 13, que se ríe en la cara nuestra. Y uno estaba indignado, pero intentaba preguntarle para por lo menos obtener una respuesta. En estos casos es mucho más difícil tener respeto. Muchísimo más difícil, porque se trata de torturadores, secuestradores, exmilitares, usurpadores del poder. Ellos usurparon el poder. Y era muy difícil preguntarle. Y yo recuerdo que en aquel momento estaba el mismo Gato Silvestre. Y era muy difícil preguntarles. Pero le preguntamos dentro del marco de respeto, con preguntas duras. Pero nunca faltando el respeto y nunca tildando a nadie de mentiroso. Siempre diciendo, mire, su verdad es opuesta a la mía, por ejemplo. Hay formas de preguntar que van llevando al entrevistado. Tiene mucho que ver quizás con los que hemos estado muchos años en la calle, o los que hemos enfrentado situaciones muy adversas. Pero lo importante es siempre respetar la respuesta del otro. Si no, entramos todos en la grieta. Esta famosa grieta. Y ahora, como todo tiene que ver con todo, y yo hablaba de entrevistar a un dictador que a uno le cuesta, trata de ser respetuoso, pero nunca, nunca obsecuente. Jamás obsecuente. Mucho menos
con alguien que usurpó el poder constitucional, mucho menos con alguien que secuestró, torturó, mató y robó a detenidos. Así era la entrevista que hacía Mario Pereira, que según los cordobeses es la deshonra esta nota, con Luciano Benjamín Menéndez. Escuchen. El presupuesto militar cayó verticalmente en la época de Alfonsín. Así como Alfonsín inauguró el sistema de los juicios y el sistema del vilipendio público. ¿Y usted cree que los militares no había que juzgarlos? No tengo duda que no había que juzgarlos. General, le voy a hacer un... Perdón. Sí. No hay ningún país en el mundo que haya juzgado jamás a sus soldados victoriosos. Los Madres de Plaza de Mayo. Bueno, los Madres de Plaza de Mayo es una organización que la subversión, cuando empezó a sentirse derrotada en el campo militar y empezó a entrever su derrota, estructuró para hacer toda esta propaganda que nos ha venido envenenando la vida a todos los argentinos y tergiversando las verdades desde hace 6 o 7 u 8 años. A confesión de parte, relevo de pruebas. En instantes, acto de Alberto Fernández en la provincia de Córdoba, reunión, Juan, con legisladores e intendentes. Así es, más de 50 intendentes, más de 50 legisladores también de la provincia de Córdoba, del peronismo cordobés. Esta noche se congregan en Córdoba con el precandidato presidencial del Frente de Todos y Todas, Alberto Fernández. Lo charlábamos ayer, Gallego, 36 horas dura la estadía de Alberto Fernández en la provincia de Córdoba. Fue junto a Sergio Massa, se mostró en ese dúo que supo formar con Massa, un viejo conocido. Alberto Fernández supo formar parte también del Frente Renovador. Interesante porque Massa también tiene un caudal de votos, existe el masismo dentro de la provincia de Córdoba. A ese votante trata de seducir también a Alberto Fernández. Algunas fuentes allegadas a la línea política cordobesa te dicen que le fue muy bien en lo que es la rosca política, en lo que es lo terrenal, digamos, al margen de la ronda mediática que hizo Alberto Fernández. Le fue también muy bien en cuanto a la relación con los intendentes. Los intendentes mostraron un alto grado de compromiso con la fórmula Fernández-Fernández, independientemente de lo que decíamos ayer, de Juan Schiaretti, que juega para Juan Schiaretti nada más. Se presentó en Mar del Plata 2 libros. Empezamos con uno. Sinceramente, el otro es Vida. Empecemos 8 por cuadras de distancia. 8 cuadras. Empecemos por Sinceramente, acto de Cristina. Acto de Cristina Kirchner junto al precandidato a gobernador Axel Kicillof y junto a Fernanda Raberta. Si te parece, Gallego, escuchamos lo que dijo Cristina. Vamos. Nunca pensé que iban a hacer esto que hicieron. Tenía mis sospechas porque sabía algunas, pero no a este nivel de directamente no cumplir con lo que habían prometido, sino hacer exactamente lo contrario. Ahora, cuando vos dijiste ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias, y resulta que no solamente no hiciste nada, sino que pagan el doble de gente y de plata. Cuando dijiste vamos a cambiar todo lo que está mal y dejar todo lo que está bien. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Los remedios para todos los jubilados gratis. Bueno, hicieron exactamente lo contrario. Entonces, la verdad que este es el tema de la diferencia entre promesa y mentira. Y yo creo sinceramente que en ese momento, yo lo recuerdo, dije que estaba segura que iban a poder hacer muchas mejores cosas que nosotros, porque recibían un país desendeudado y recibían un país con un índice de desocupación el más bajo de las últimas décadas, y que además tenían todos los medios de comunicación a favor. Cuando vos tenés todos los medios de comunicación a favor, es sustancialmente más fácil gobernar y gestionar. Sumo a Fernando Alonso. Fernando, esto fue más que nada un acto de campaña, ¿no? Convengamos. Sí, claramente. Hay mucha teoría sobre qué va a hacer Cristina a lo largo de la campaña. Bueno, está usando, por supuesto, la presentación del libro, pero lo está convirtiendo en acto de campaña. Claramente no se corrió de la pelea, no se bajó, y en cada provincia, en cada ciudad a la que va a visitar con el libro, lo que termina realizando, porque ella lo hace y porque el público se lo pide, ¿no? Uno veía las imágenes de ese público y sabía lo que le estaba pidiendo era el discurso de Cristina hoy, y no que le cuente cómo fue su historia, ¿no?
Y algo interesante, Gallego, en cuanto a esto es el rol de Cristina Kirchner. Recién Fer Alonso destacaba, bueno, ya se están convirtiendo en actos de campaña, no es una inocente presentación de un libro por demás conocido. En 2 meses nada más tuvo un recorrido enorme el libro de Cristina Kirchner. Creo que son pocos los asistentes que no conocen la trastienda del contenido en sí mismo, pero sí va a servir para recorrer aquellas provincias en donde el peronismo necesita ganar por paliza directamente, necesita repetir algunos buenos números que se dieron en 2015, sobre todo en el norte de Argentina. Así que no descartemos también que siga la gira de Cristina por el norte argentino, donde, insisto, necesita el peronismo obtener una elección tan buena como la que supo hacer Daniel Scioli en el año 2015. Y otra cosa interesante respecto a las promesas de campaña, ¿no? Hemos escuchado ya sobradamente en todas las entrevistas a los candidatos del Frente de Todos y Todas referirse a las cuestiones ligadas a casos de corrupción, al caso José López, a los detenidos preventivamente, a la inflación, al INDEC de Guillermo Moreno. Ahora bien, no sucede lo mismo en las entrevistas de los oficialistas, digamos. No se lo escuchó todavía a Macri opinar sobre los aportantes truchos y que existe una repregunta, sobre el correo, el caso de los parques eólicos. Digo, es muy llamativo esa doble vara, ¿no? Al mismo tiempo. Otro que está intentando juntar la tropa, porque claro, está tan polarizada la elección que el que está buscando de cualquier manera lograr votos y que se entiende lo que se llama la vía del medio es Roberto Labaña, que hoy juntó la tropa. Escuchémoslo. La sociedad argentina demanda una alternativa a estos dos polos que los medios de poder, los medios de comunicación nos fueron fabricando en los últimos años. Las propias encuestas, por lo que valgan, muestran una enorme cantidad de argentinos que están buscando otra cosa. Argentina tiene una enorme capacidad de recuperación. Ya lo hemos demostrado en algunos momentos graves de la historia argentina. Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos humanos e incluso tiene capital, que en lugar de irse del país se quedarían si hubiera condiciones para producir en Argentina. No las hay, porque obviamente todo va para el mundo de las finanzas, pero es precisamente eso lo que hay que modificar y lo que nos comprometemos a modificar. Bueno, Labaña está buscando de cualquier manera lograr que despolarizar la elección, que está muy polarizada. Igual, hay que si hacemos un poquito de historia, en la Argentina siempre una elección a favor o en contra, siempre fue un anti. Tuviste un antiperonismo, en aquel momento fue Alfonsín o anti-Alfonsín, que en aquel momento era más antiperonismo que otra cosa. Veníamos de una época muy violenta, después fue seguir con la política Alfonsín o cambiar por el peronismo, ganó Menem. Después seguimos lo que se llamó el voto tarjeta de crédito, Menem le gana a Bordón. Y ahí el radicalismo empieza a perder votos, Massachusetts se ubica en 17 puntos. Siempre en el medio nunca logró, jamás pudo intentar encarrilarse, si vos querés. Siempre fue polarizada la Argentina. Sí, por lo general es un ring con dos... Boca River. Claro, un oficialista y el más opositor Boca River. Del otro lado. Ahora bien, desde el sector de Labaña lo que te refieren es, bueno, el 50% de la gente, según las encuestas que manejan ellos, está en contra de los dos polos de la grieta. Hay que ver cuánto de eso se termina volcando en las PASO. Lo que quiere hacer Labaña es, como vos decías, despolarizar las PASO al menos, decirle a la gente, después va a llegar la instancia del balotaje, en el mejor de los casos, en el peor de los casos para Labaña. Ahora, hacer voto útil, dale volumen a una fuerza que no represente ni una cosa ni la otra. Ni Macri ni Cristina es el eslogan de Labaña. Y de Urtubey, elogiable que hayan logrado mantener por lo menos ese espacio cuando todo se polarizó de esta forma. Desde el entorno de Labaña lo que dicen es que esperan sacar entre 10 y 15 puntos. Ahora hay una realidad también, ¿no? Hay ustedes saber dónde se encuesta y en qué lugar se encuesta y cuántos casos. Porque si uno habla de 1.100 casos, es una encuesta que no tiene ninguna asidero con la realidad. Está más que lejos. Si hiciste 1.100 casos en Buenos Aires y pretendés saber cómo se va a votar en Formosa, Catamarca, Misiones, no te veo muy claro. Me parece muy complejo. Cuando veo a los encuestadores con una solvencia y algunos con un tanto de soberbia hablar, que se han equivocado durante años, hablar no, pues las encuestas nos dan más o menos 2% y son telefónicas. La telefónica es más o menos 20%.
Y el que te contesta la encuesta siempre es el público politizado, además. Nada más. Digo, el que atiende y no le interesa la política, lo primero que hace es cortarte el teléfono. Y aparte, no está valorado. Y aparte Juan es el mismo Vicente López que La Matanza, ni San Isidro que Morón, no es lo mismo. Los que saben de encuestas te dicen que depende quién las pida, te arman la cantidad de casos en cada sector, en cada región. Es como vos decís, digamos. Y además, con el correr de los años cada vez es más difícil tener un muestreo verdadero y real. Digo, con las redes sociales, con la cantidad de casos que tenés que tomar, con los muestreos, con la cantidad de gente que ya no tiene línea telefónica. Se hace muy difícil tomar un muestreo representativo de esto. El otro día Noé Barral Griera incluso contaba que el 35% del padrón electoral es el voto joven. Es difícil que el voto joven participe de estas encuestas que se están mostrando. Y hay una foto de Lautaro nueva, ¿no? Una foto de el presidente con una persona, con un político que lejos estaba del PRO. Así es, ¿cómo va? ¿Cómo está? Buenas noches, Lauti. Muy buenas noches. Ayer el presidente Mauricio Macri y su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto se juntaron con Adolfo Rodríguez Sá y yo los voy a invitar a viajar al 22 de diciembre del año 2001. Ese día Rodríguez Sá anunciaba que se iba a dejar de pagar la deuda. Hicimos un informe Macri, Rodríguez Sá, uno pide deuda, uno toma deuda, el otro defoltea. Si le parece, los vemos. Vamos. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Mucho orgullo de Adolfo ese día anunciando que no se iba a pagar más la deuda externa. Recordar también que Mauricio Macri fue quien volvió a acudir al Fondo Monetario Internacional y recordar que Adolfo perdió la elección a gobernador en San Luis con su hermano. Él salió tercero, su hermano salió primero, Alberto se quedó con la gobernación de San Luis. Y en elección posterior a esta, 2013, también salió tercero. Primero salió Menem, segundo Kirchner, tercero Rodríguez Sá. Bueno, cambiemos. Estaba ahí, al toque. El Juntos candidato a gobernador era Aldo Rico. Juntos por el Cambio se quedó con un tercero. Gracias, Lautaro. Gracias a ustedes. Fernando Alonso, Fernando querido, ¿cómo está el dólar hoy, viejo país, la tasa de interés? Ahí lo tenemos en pantalla, 43.62 fue el cierre de hoy. Sí, casi planchado, subió un poquito en la semana, la primera semana después de varias que venían baja, que termina cerrando. El Banco Central está vendiendo muchos contratos a futuro, está interviniendo mucho en el mercado de futuro. Lamentablemente no tenemos información porque el Banco Central no da esos datos, no te cuenta qué es lo que está haciendo. Ahora tiene una política dice que si no lo cuenta puede jugar mejor. Lo que sabemos es cuál es la expectativa de dólar que tiene el Banco Central. 44.22 para agosto, 47.25 para septiembre, 49.28 para octubre, 53.05, 53.10 para noviembre y diciembre, ya con el cambio de gobierno, y está vendiendo contratos de dólar futuro a 54.95 para enero de 2020. Hay toda una decisión de mantener este esquema porque es el que le garantiza a los fondos de inversión que acudieron con los dólares para estabilizar y garantizarle una transición, una campaña electoral tranquila al presidente. Hay una decisión de garantizarle el valor de dólar al que se van a poder ir del país. El Banco Central no quiere que haya un puerta 12, no quiere que
ahora vengan todos estos fondos de inversión, vuelvan a comprar dólares y se vayan antes de las PASO. Por lo tanto, le está vendiendo todos los contratos que quieran en dólar futuro. Si bien el dólar futuro se negocia en pesos, es una referencia para el que está invirtiendo. Llega con los dólares, los vende, los cambia a pesos, ponen tasa de interés de las que le ofrece el gobierno, de la que le ofrecen los bancos, contrata un dólar futuro y sabe a qué valor se va a ir del país. Toda la operación del Banco Central destinada a garantizarle una tranquilidad a la campaña electoral. Eso de que el Banco Central es independiente, solo cuando es de los intereses del país. Cuando ese interés es del gobierno, parece que la dependencia es bastante grande, güey. Hablamos de inflación, hay diferentes inflaciones, ¿no? Sí, porque hoy se conoció un dato muy interesante, que es la inflación de los ejecutivos. ¿Sabemos cuál es la inflación del INDEC? Le informa todos los meses, fue 2.7 para junio. Teníamos la referencia a cuál es la inflación de los trabajadores, la mide el Instituto de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, 2.7 también dio. Hoy se conoció cuál fue la inflación de los ejecutivos, la mide el SEMA, la Universidad de Orientación Muy Liberal. 2.4% la inflación en junio de los ejecutivos, 52% acumuló en los últimos 12 meses. Fíjate, muy por debajo del INDEC, casi 4 puntos abajo del INDEC. Por supuesto, si uno mira la inflación de los trabajadores es todavía más, hay como 5 o 6 puntos de diferencia con la inflación de los trabajadores. Y esto tiene que ver con que la canasta de los ejecutivos, la inflación del 10% más rico es menor que la inflación del 10% más pobre, porque la incidencia de los alimentos es muy grande en el sector de menos ingresos. Por lo tanto, donde mayor inflación se dio, que fue en alimento, en tarifas y en transporte, castiga más a los sectores de menos ingresos. Ahí está muy interesante. Si uno proyecta la inflación de los ejecutivos para todo el año, le da 46,5. La inflación que estimó el FMI en este último informe es de 40,5. Hasta los ejecutivos que tienen una inflación más baja esperan una inflación más alta de la que está estimando el FMI. Arnaldo Cornaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, este dólar, 42 pesos, ¿está planchado, es real? ¿A cuánto debería estar el dólar? Porque entonces el eje centro de la campaña para el oficialismo es el dólar. Bueno, el dólar está en el lugar en que está precisamente porque hay una fuerte intervención, como bien lo describieron recién, por parte de Fernando, en donde el Banco Central está haciendo una intervención vía mercado cambiario con los contratos de futuro como se describió. Ahora, es un peligro porque en realidad también está vendiendo dólares todos los días. Claro. Esa es la parte, digamos, del costado que puede llamar la atención al no especialista, pero el que va constante y sonante, hay ventas del orden de hasta 150 millones por día. Vamos a decirlo en términos de los últimos 6 meses. Hay un promedio de 1.040.000 argentinos que todos los meses compran dólares. 1.040.000. Sí, todos los meses. Promedio. Hay momentos de pico que sube a 1.400.000, hay momentos que baja un poco, pero más o menos el promedio de los últimos 6 meses te da una cifra, digamos, que lo ha publicado, es cifra del Banco Central. Ahora, de ignorante te pregunto, Arnaldo, que es muy malo que los argentinos no confíen en su moneda, que nunca confiaron, de hecho, pero es terrible. Vos vas a Brasil y todo es en reales. Bueno, no, vas a Brasil, todo es en reales, vas a Europa, todo es en euros. No hay nadie que se le ocurra sustituir a la moneda como se está haciendo deliberadamente en este caso. Pero yo quiero decir algo importante. El tema es que en la medida en que se vendan los dólares que nos dieron el Fondo Monetario, le prestó a la Argentina para atender los compromisos externos, y a medida que tomás compromisos con un tipo de cambio que no sabemos si va a estar a 51, a 45, a 54 en enero, digo, tengamos en consideración que esto es un costo que estamos pagando a futuro, pero toda la sociedad le está pagando a quienes, en definitiva, en un momento deciden irse de la economía nacional, comprar dólares y fugar los dólares, porque hay un dato importante. En todo el periodo de los 12 años de gobierno anterior, kirchnerista, se fugaron 100.000 millones de dólares. En estos 40 meses se fugaron 110.000 millones de dólares. 110.000. O sea, vos estás comparando 40 contra 120 meses. En un tercio de los meses se fue del país más dinero que en 12 años.
que es un punto recontra importante. Todo lo que blanquearon prácticamente se fue del país. Era esperable, era bastante esperable, a pesar de que no se trajo la plata que se blanqueó, guarda. O sea que lo que está afuera es más grande que lo del momento que se blanqueó. Ahora, Arnaldo, bueno, lo que pasa es que a futuro, o el futuro, quien asuma, sea Macri o Fernández o Lavagna, se va a encontrar una Argentina que va a estar muy compleja. Bueno, es cierto. Económicamente hablando, digo. Es cierto, pero es una Argentina muy compleja porque esta política tiene subyacente dos políticas adicionales, que es, no hay oferta crediticia, con lo cual la economía se frena, no hay dinero, al no haber dinero, entonces no hay ningún tipo de transacción que se pueda realizar más allá del autofinanciamiento de los distintos agentes económicos. Al no haber transacciones, se comprime el consumo, trae mayor profundización de la recesión y sin crédito no hay expansión ni salarios nuevos que se puedan pagar. Y por otro lado, con el ajuste fiscal, caída de salarios, lo que hay es una brutal compresión de la economía que hace más pobres a los pobres y mucho más ricos a los ricos. Arnaldo, el gobierno anunció el acuerdo con la Unión Europea, que sabemos que está muy en pañales, sabemos que falta mucho, pero también sabemos que van a hacer todo lo posible. Es una carta de intención, carta de intención. Sabemos que van a hacer todo lo posible para que quede condicionado el próximo gobierno a tener que seguir adelante con esto, porque lo va a firmar Brasil y lo va a instrumentar bilateralmente, es decir, están apostando a que eso sea un hecho. Sí. ¿Cómo deja la Argentina? No, pero espera, vamos por partes. Primero, la ejecución implica que la Argentina lo aprueba y lo vota el Congreso, en sus dos cámaras. Lo votan todos los congresos del Mercosur y todos los congresos de las distintas repúblicas que integran la Unión Europea. Hay una república que tiene dos congresos, que es Bélgica, no solo uno, y el Parlamento Europeo. Tiene que ser por mayoría absoluta, o sea, tiene que tener más de 3/4 de los votos. La otra tercera parte, como acá sería una ley... Bueno, de manera que hoy vas a tener un lobby importante, y yo creo que esto es una muestra política que le convenía a Bolsonaro, a Macri, le convenía seguramente a las autoridades que están yendo a la Unión Europea, por una razón. Digamos, hoy viene una camada de dirigentes que va a reemplazar a las autoridades de la Unión Europea y los miembros del Parlamento, que es de otro perfil político del que está hoy. Hoy es liberal, seguramente van a venir sectores con representación nacionalista. Entonces, Polonia, Hungría, la República Checa, Francia, Italia, que son fuertes productores agrícolas, que además alimentan a Europa, no van a querer que se abra totalmente. Van a poner cupos, van a poner cuotas, van a poner restricciones y van a hacer un lobby fenomenal en sus países. Ya en Francia está ocurriendo. Pensemos que Francia invierte 400.000 millones de euros en subsidiar en su política agrícola común a sus propios productores del sector rural. Que ya protestaron. Que ya se manifestaron en contra de esto. Claro. Entonces, digamos, supongamos que se avanza, el gran objetivo, el gran bocado, porque ¿qué se estaría preacordando? No hay un acuerdo, hay un preacuerdo, como si vos vas a comprar un departamento, dejas 10.000 pesos de seña y decís, me acabo de comprar un departamento. No, pará, tenés que pagarlo, de alguna manera. Esto, pagarlo es pasar por los congresos que se lo aprueben. Si se acordara, la Argentina permitió, y Mercosur, todo, hasta los ríos, la navegabilidad de los ríos. O sea que vos ya no tenés soberanía ni sobre los ríos. No creo que en la Argentina sea fácil que pase esto. En segundo lugar, vas a tener una descompresión muy grande. Perdón, Arnaldo, sí, del abulto obligado... Bueno... Al acuerdo con el Mercosur. Eso es lo que se firmó. Lo que se firmó es la rendición en el abulto obligado. Lo que hemos firmado en Malvinas, si se han visto en estos años acuerdos como se han visto en materia petrolera, digamos, no nos debe extrañar. A mí sí me produjo una gran sorpresa porque ya es el último bastión que uno supone que tenés control sobre la territorialidad de lo que es el uso de los recursos en la Argentina, digamos. Entonces, me parece que va a haber un debate fuerte político precisamente por esto, digamos, porque transnacionalizás básicamente los recursos naturales, dejás librado al azar y a la fijación de precios de alguien que apetece obra pública y suministros en las licitaciones de los estados. O sea que se pierde la producción industrial local, la posibilidad de abastecer al Estado, porque va a competir contra empresas extranjeras de Europa que, bueno, lamentablemente tienen condiciones de financiamiento, tienen condiciones de ingresar a la competencia por la obra pública o por el suministro al Estado, que hoy
No lo pueden hacer precisamente porque tenemos la barrera arancelaria, el pago 35% arancel. Arnaldo, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a Córdoba. Está hablando Carlos Caserio, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba. Lo escuchamos. Bueno, y cuando hablábamos, me contaba, bueno, un día me levanté a la mañana y resulta que Cristina había tomado una decisión histórica, que yo valoro profundamente, que demuestra un acto de nobleza política, pero también de inteligencia política. Cristina, la dueña de la mayor cantidad de votos hoy en el peronismo nacional, decidió que nuestro querido Alberto Fernández sea el candidato a presidente. Una actitud histórica, generosa, pero también, queridos compañeros, una actitud que marcó un antes y un después. Porque esa decisión política es la que definió que hoy los que alguna vez tuvieran algunas dudas con esta lista nacional estuvieran todos juntos al lado de Alberto respetando esa decisión. Y la verdad que pasamos de esos cafés de hablar de política y contarnos las cosas que hacíamos a ver cómo hacíamos para armar una campaña importante. Y está Eduardo Balibuca con nosotros. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No. Irina Causa, tenemos información vinculada a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, muy buenas noches. Hay una decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal que revoca el procesamiento con prisión preventiva, uno de los procesamientos contra Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la causa de los cuadernos. Es una resolución que no solamente beneficia a la expresidenta, la deja con falta de mérito, la misma medida se traduce para el ex titular de Planificación, Julio De Vido, y para los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. ¿De qué se trata esta parte del expediente? Y te diría que es un reto para Bonadío, porque la Cámara Federal le dice, usted metió esto dentro de la causa de los cuadernos, pero no tiene pruebas de nada. Estamos hablando de una parte del expediente que se refiere a subsidios en el transporte público. Era una causa anterior, una causa que tramitaba antes de la causa de los cuadernos, y la Cámara Federal ya le había dicho a Bonadío, usted no tiene pruebas para decir acá que se le pagaron a las empresas de transporte subsidios de más, como está afirmando, tiene que hacer más peritajes. Esto se lo había dicho el año pasado. Después Bonadío dijo, acá hay cohecho también, y ahí es cuando procesó también a Cristina Fernández de Kirchner. Veamos lo que dice el fallo de la Sala 1. Aunque se asevere, las constancias de este sumario no muestran por el momento elementos que permitan afirmar que las empresas de transporte pagaban entre un 5 y un 30% del dinero recibido del Estado, ni que ello explicara que los funcionarios deliberadamente entregaban subsidios en exceso a cambio de que les devolvieran porcentajes en concepto de coimas o retornos. Es decir, está diciendo, acá no hay pruebas de nada de esto que usted está afirmando, doctor Claudio Bonadío. En suma, dice, la atribución en orden al delito de asociación ilícita enlazada materialmente con los hechos calificados como defraudación o cohecho no encuentran aquí su lugar ante la insuficiencia probatoria a la que hemos hecho referencia. Está diciendo, no hay pruebas para que usted haya procesado a estas personas. También abarca a algunos empresarios del área de transporte. Muy contundente este fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal que firman Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que, como decíamos, los deja en una situación de falta de mérito, es decir, una situación intermedia. Le dijo a Bonadío, si quiere, investigue más. Puede seguir investigando, pero hasta acá no hay nada para procesar y menos con prisión preventiva. Y está Eduardo Buca con nosotros. Eduardo Balibuca, bienvenido, gracias por venir. Un gusto por estar acá. Bueno, está pidiendo un debate con los dos candidatos a gobernadores donde presuntamente está todo polarizado, ¿no? Ahora, ¿cómo ven ustedes esta suerte de festival de encuestas sobre 1.100 casos, 900 casos, que la dan todos por cierto? Bueno, yo trato de no mirarlas, ¿no? Cada vez que me levanto salgo para adelante tratando de llegar a cada rincón de la provincia y fundamentalmente contando qué podemos hacer a partir del 10 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, que son muchas cosas. Y muchas de las cuestiones que planteamos le estamos diciendo a la gobernadora Vidal que las puede empezar a hacer ahora, de manera urgente. Un programa de primera infancia. Antonio, los primeros 1000 días de los niños son los más importantes y determinan el futuro. Un plato de comida, por ejemplo, los chicos. Pero dentro del programa de primera infancia, garantizar la nutrición, la buena nutrición, es algo esencial y fundamental. 100% de vacunación. Hoy los niños están siendo vacunados en un 100%.
Un programa de detección temprana de niños con autismo que hoy se están detectando a los 5 años y lo podríamos hacer a los 2 años, estamos perdiendo un tiempo de oro. Entonces, ¿para qué me tomo el tiempo cada día que pasa, cada hora? Para llegar con ideas, con propuestas que se pueden poner en práctica rápidamente en la provincia de Buenos Aires y en definitiva mejorar la vida de la gente, que es la función de la política. Las encuestas, en definitiva, los últimos años venimos viendo cómo le erran las encuestas y yo estoy absolutamente convencido de que recién hoy la sociedad, los bonaerenses, empiezan a entrar en un modo campaña y empiezan a escuchar a los distintos dirigentes. Eduardo, fue muy brusco el cambio de signo político, indudablemente, de Daniel Scioli a María Eugenia Vidal, digamos, del peronismo tradicional a un cambiemos de derecha moderna, a mi gusto mal llamada derecha moderna. ¿Crees que en estos 4 años casi de gestión de María Eugenia Vidal la provincia mejoró o empeoró en términos prácticos? No, yo creo que se profundizaron los problemas de la provincia de Buenos Aires. Sigo hablando de salud pública. Yo veo a la gobernadora Vidal inaugurar guardias. Y la verdad que a mí me pone contento que se mejore la infraestructura de los hospitales. Ahora, lo que nosotros necesitamos es cambiar el paradigma de la salud. En la provincia de Buenos Aires se siguen muriendo las mujeres por cáncer de mama y por cáncer de cuello de útero. Cuando con políticas sanitarias comunitarias, que son muy baratas para el Estado y muy costo efectivas, estas cuestiones las podríamos resolver. De prevención incluso. De prevención, exactamente. Cuando hablamos de educación, ayer estuve visitando una escuela técnica. En nuestro horizonte y nuestra visión de desarrollo de la provincia, que tiene que ser generando trabajo, generando un motor productivo, dándole valor agregado a los productos primarios que tenemos en el interior, las escuelas técnicas, las agropecuarias son esenciales, que las contempla la Ley de Educación Nacional y que en algún momento, con el incremento del presupuesto y los planes de mejora, se pudieron mejorar las maquinarias de estas instituciones. Hoy realmente no han podido incorporar nuevas tecnologías, no han podido incorporar nuevos sistemas y los jóvenes, que es lo peor de todo, no tienen aspiraciones y no tienen expectativas de crecimiento. En el interior vemos siempre evidente la posibilidad del desarraigo, que duele mucho cuando yo soy de Bolívar, pero esto pasa en el interior, cuando el joven termina y tiene que empezar a mirar horizontes por fuera de las ciudades y desde acá muchas veces para afuera del país. Entonces, la verdad que estas cuestiones no se han resuelto, todo lo contrario, se han profundizado para peor. Hay en estos momentos una discusión en La Plata por el subsidio que le piden o por la multa que le aplican a Delap por el corte, pero la situación de la provincia de Buenos Aires es grave en todo el sistema eléctrico. Hay 5 o 6 distribuidoras que monopolizan toda la distribución. ¿Tenés idea de cómo solucionar el problema del costo de la energía en la provincia? Sí, primero me preocupa el costo de la energía que tienen los usuarios, ¿no? Primero empezando por los habitantes de a pie que tienen que pagar la luz y que realmente les cuesta muchísimo. Después, viendo el sistema productivo, no paramos de visitar empresas e industrias que les llega una tarifa de energía que son realmente impagables y que ese incremento desmedido que hemos tenido en estos últimos años, lo peor de todo es que uno no lo ha visto devuelto en nuevas inversiones para mejorar la infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que es una de las grandes demandas que tenemos hacia adelante. Ahora, Eduardo, el primer desafío es que los chicos coman. 63.7% de los chicos en la provincia de Buenos Aires les faltan necesidades básicas. Es el gran desafío, la cantidad de comedores comunitarios que han proliferado en toda la provincia de Buenos Aires es enorme, fundamentalmente en el conurbano, ¿no? En el más cerca. Y parece mentira que en el año 2019 tengamos que estar discutiendo esto, ¿no? Sí, increíble. En el caso personal, con 40 años vengo escuchando desde muy chico hablar de políticas de Estado, donde este tema que tiene que ver con la nutrición y garantizar la alimentación de una persona tendría que estar ya subsanado y resuelto. Sin embargo, no lo está. El 51% de los jóvenes, como uno, que todavía se considera joven, es pobre en la provincia de Buenos Aires. Es terrible. ¿Y por qué apuntamos a los niños? Hace poquito día vimos el anuncio de este servicio obligatorio cívico que apunta a 1.200 jóvenes de la Argentina. 1.200. A 1.200 jóvenes de la Argentina. Nosotros creemos que un punto de partida importante que debería tomar el presidente hoy y la gobernadora es apuntar justamente a los niños por nacer y a los niños hasta los 3 años de edad. Y eso no está garantizado hoy en la Argentina. Los problemas de hábitat, 3.500 barrios populares hay en la provincia de Buenos Aires, donde no solamente el déficit habitacional es cuantitativo. ¿Qué significa esto? 1,5 millones de familias que no tienen vivienda propia en la provincia de Buenos Aires, que comenzar el mes pagando un alquiler duele y mucho, y más cuando uno siente que es más de medio sueldo con un sueldo promedio. Exactamente, pero también hay problemas de hábitat,
gente que vive en situación muy precaria y que también hay un impacto sanitario muy fuerte. Cuando hablamos de picos de bronquiolitis en los hospitales que se encuentran colapsados, justamente quienes más bronquiolitis tienen son los niños pobres. Por eso creo que hay muchas urgencias para trabajar, que hay que atenderlas muy rápidamente. Por eso la campaña tiene que dejar algo, que no sea solamente una cuestión electoralista de tratar de captar votos, sino que fundamentalmente se puedan discutir estas ideas. Por eso estoy proponiendo a la gobernadora y a Axel Kicillof que podamos debatir. Axel ha aceptado, la gobernadora todavía no, para que podamos discutir estas cosas y debatirlas. Dejame una cortita, Juan. Sí. También un dato que es fundamental, vacunas para todos. Porque han cortado vacunas, pero que son esenciales y elementales. Yo cuando escuchaba la Sabin, que bajaron no sé cuántas miles de dosis, es un despropósito. Mira, ayer visité en Pergamino un instituto tecnológico donde trabajan científicos argentinos que producen la vacuna de la fiebre hemorrágica, que es una enfermedad viral aguda, muy grave, con una alta tasa de mortalidad, muy endémica en la provincia de Buenos Aires, justamente, también en Rosario y en Santa Fe. Hoy no se está produciendo la vacuna. Tienen la capacidad de producir 400.000 dosis. Es el único lugar en el mundo donde se produce esa vacuna, y hoy el proceso de fabricación, que sería muy importante que lo contacten para que puedan visibilizar este problema. Fíjense, si no cuidamos a quienes producen vacuna, estamos realmente muy complicados. Y eso está sucediendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Están matando a la Ayer población. estuve con ellos. Están matando a la población. Exactamente. Eduardo, esta mañana Graciela Camaño, del espacio de Consenso 2030, refirió que no confía para nada en la empresa a cargo del escrutinio de votos. De hecho, mañana se va a hacer una nueva prueba. La primera fracasó absolutamente. 3.300 mesas pudieron enviar los telegramas correctamente sobre un total de 10.000. ¿Qué sucede particularmente en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo esperan prever este tipo de imprevistos de alguna forma? Y por sobre todas las cosas, si van a pedir el apartamiento de la empresa Smartmatic. Sí, bueno, hoy estuvimos conversando de ese tema. A mí, y por eso también aprovecho fundamentalmente a tener el deber cívico de aquellos que son presidentes de mesa. Nosotros, entre otras dificultades, tenemos justamente el poder cubrir con el 100% de fiscales todas las mesas en la provincia de Buenos Aires. Uno que viene por ahí del interior y cuando empieza a ver que en La Matanza necesitamos 4.000 fiscales para poder cubrir la elección, es realmente una enorme dificultad. Así que bueno, ojalá que las boletas puedan llegar, que puedan tener los vecinos fundamentalmente el poder de elegir lo que quieran elegir, y en definitiva eso es lo importante. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y estamos en vivo en la provincia de Córdoba, está hablando el precandidato a presidente, Alberto Fernández. Muy lindo en la ciudad de Córdoba. Y como eran muchos, tuve que gritar. Pero me pasó que cuando llegué acá había más de 1.000 compañeros afuera, a los que no quise dejarlos sin su mensaje, y les hablé sin micrófono. Y esto es lo que quedó de voz. Así que ustedes me reciben sin voz, pero me reciben repleto de ganas de incluir a Córdoba en el proceso de cambio que vamos a empezar en la Argentina. Lleno de ganas de construir con cordobeses y con cordobesas. Diría alguien, han pasado cosas, ¿no? Diría alguien. Lo que pasa es que todo lo que nos pasó fue malo para nuestra gente. Pasaron cosas que beneficiaron a unos pocos y pasaron cosas que perjudicaron a unos muchos. Y la verdad, cuando uno mira el resultado de lo que quedó en pie, lo único que hace es sufrir, padecer. Somos peronistas, somos parte de un partido que nació con la gente en las calles, reclamando derechos para los que trabajan. Porque siempre lo que más nos importó fue el trabajo de la gente. Porque el trabajo dignifica, porque es imposible pensar que en el siglo XXI haya un argentino que no encuentre un lugar donde buscar el sustento diario para su familia. Hay mayor inequidad que esa. Pero la inequidad ocurre como producto de políticas que desde hace casi 4 años se instalaron en la Argentina. Y nos quieren hacer creer que vamos camino a la modernidad. Pero de verdad la modernidad no se construye quitándoles derechos a la gente. No es un país más moderno el país que precariza el trabajo. Le quitan el empleo a la gente, les meten una mochila, lo suben a una bicicleta, andan haciendo delivery y a eso los llaman emprendedores. Esta es la decadencia en la que vivimos. Esa gente que se quedó sin trabajo, que sobrevive, con dignidad y con esfuerzo.
pero que ninguno de nosotros puede dejar de percibir que cada uno de ellos perdió el aguinaldo, perdió su obra social, perdió su trabajo, perdió su sueldo, y que depende de las propinas, del que recibe la pizza, el envío de la farmacia o de cualquier otra cosa. Esa no es la Argentina que nosotros queremos. Y lo peor, es que en esa situación caen jóvenes, que son los que pueden pedalear todavía, jóvenes, a los que tendríamos que estar preparándoles un futuro, no haciéndoles vivir este espantoso presente. Y esos jóvenes que están sin trabajo, ¿qué le propone el gobierno? Ir a la gendarmería, trabajar para los gendarmes. Y hay algo peor todavía, hay algo peor. Lo peor que nos pasa es que hay una ministra que dice que la gendarmería tiene mejor imagen que la escuela pública. Miren a dónde caímos. Miren dónde caímos. Caímos en un lugar donde el gobierno nacional celebra usar a la gendarmería porque no cree en las escuelas. Miren, todo esto que les estoy contando habla de la decadencia en la que hemos caído. Pero ¿saben cómo se cambia esta decadencia? Cuando en octubre votemos y le digamos basta tanto oprobio. Porque los argentinos no nos merecemos esta vida. Definitivamente no merecemos esto. Tanto han confundido los argentinos que estos que se llaman liberales se olvidaron de Sarmiento, de Alberdi, gente que se ocupó de la educación pública. Le han hecho creer a los argentinos que es un símbolo de estatus mandar a los hijos a la escuela privada, tener medicina prepaga y vivir en un barrio cerrado con seguridad privada. ¿Eso saben qué es? Es la decadencia del Estado. No cumplen ni siquiera con las obligaciones mínimas que el Estado tiene de brindarle el servicio de educación a sus habitantes, el servicio de salud a su gente y la seguridad y justicia que todo ciudadano necesita. Ni eso son capaces de hacer. La mejor recomendación que hacen es decir, páguenla, que además serán parte y pertenecerán al grupo social del que somos parte nosotros. Pero yo nací, me crié en la educación pública, mi padre salió de la universidad pública, mis hermanos estudiaron en la universidad pública, estoy orgulloso de cada maestro que me enseñó, estoy orgulloso de la facultad en la que egresé, estoy orgulloso de dar clases en la universidad pública y nunca bajaré la bandera de la educación pública. Y ningún cordobés puede bajar las banderas de la universidad pública. ¿Saben por qué? Porque aquí nació la reforma universitaria ya por el 17. Porque la verdad son la docta, tienen la universidad más antigua de la Argentina. Porque se enorgullecen de cultivar argentinos. Y se cultivan en escuelas y en universidades públicas. ¿A dónde hemos llegado? Fuimos capaces, acá en Córdoba, de generar semejante revolución como fue la revolución de la reforma universitaria, que después Perón terminó de concretar el día que universalizó y le hizo gratuita a las universidades. Y ahora resulta que venimos a descubrir que hay una gobernadora que rige los destinos de Buenos Aires, rige los destinos es un modo de decir, los destinos de Buenos Aires, y le dice a los bonaerenses, ¿para qué queremos universidades si los pobres no llegan a la universidad? Ahí está Martín Gil, el intendente de Villa María. Hoy estuve con él en una reunión de decanos y rectores de universidades de Córdoba. Y allí, en la Universidad de Villa María, que es un ejemplo, la visité hace un par de años, me impresionó lo que es esa universidad. El 90% de los que egresan son primeros universitarios en familias de trabajadores. Vayan a contárselo a María Eugenia Virtual. Vayan a contárselo.
si los pobres no tienen derecho a ocupar un lugar, una vacante en las universidades públicas. Han renunciado a darle salud a la gente. ¿Cuánto hacía que no vivíamos la vergüenza de no tener vacunas para el sarampión para nuestros chicos? ¿Cuánto hacía? Y hay un secretario de salud, porque ya ni ministro de salud quieren tener, un secretario de salud que explica que en verdad estaban esperando, especulando con el precio del dólar para ver cuánto compraban las vacunas. Y uno tiene que escuchar estas cosas, y lo peor de todo es que tiene que escuchar que los medios, algunos medios, no todos, presentan esto como algo normal. Vergüenza tienen que tener. Yo tengo vergüenza de esta Argentina, tengo vergüenza de tanta pobreza, tengo vergüenza de tanto desocupado y no voy a vivir en la vergüenza. Por eso me planté y vengo a pedirle a los argentinos que lo hagan conmigo. Por eso. Estamos escuchando en la provincia de Córdoba al precandidato presidencial Alberto Fernández. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner está en la ciudad de Mar del Plata, donde presentó su libro Sinceramente, y estamos viendo que los discursos de campaña ya comienzan a endurecerse un poco más, ¿eh?